tema de mi mensaje es, a ver si lo puedes poner aquí en pantalla, por favor, muy atentos. El tema de mi mensaje es, Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Para eso hay un texto que quisiera leer junto a ustedes. Está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36. No se olviden que es tan importante venir preparados con todo, ¿ah? Hemos estado aprendiendo, por ejemplo, que cuando Moisés tuvo esa experiencia en que Dios se le aparece de inmediato, la resultante de Abraham, la resultante de Abraham fue de inmediato construir un altar. O sea, pareciera de que Dios nos ideó, nos diseñó para que nuestro amor hacia Él, del amor que Él nos da, sea recíproco. Nosotros no llegamos acá solamente a recibir, nosotros llegamos a dar. Nosotros llegamos a dar expresión, admiración, alabanza, adoración. Nosotros llegamos a dar nuestras vidas. Tú te vas a dar cuenta que el concepto de altar en el Antiguo Testamento siempre fue un concepto de entregar. Y más aún, el tema de entregar era ofrenda. Es porque Dios espera una respuesta. Las ofrendas del Antiguo Testamento se deletrean consagración. O sea, cuando Abraham ofreció, en realidad Abraham se consagró. Y él tuvo que en algún momento ofrecer lo más valioso, que fue a su hijo. Eso era medir el punto de su consagración, de su entrega. Dios nunca quiso a Isaac. Dios quiso ver el corazón de Abraham. Le dice a Abraham, no lo sacrifiques a tu hijo, porque ya sé que tienes tu corazón ligado al mío. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayor manifestación de entrega de Jesús fue también entregar su propia vida en la cruz para el rescate de todos nosotros. Tú y yo fuimos salvos por una ofrenda. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, dice el autor del libro de los Hebreos. Por esa razón entonces, cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, es a ofrecernos, es a consagrarnos. Y yo te invito que también cuando tú vengas pienses en tu ofrenda igual. Todos, yo traigo mi ofrenda preparada. Espero que los músicos no se olviden nunca de eso, ni ninguno de nosotros, porque con eso también manifestamos la entrega a Dios. Hoy día voy a compartir con ustedes una palabra que espero que sea tan ungida como la mañana. Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Yo creo que esa respuesta a esa pregunta debe de levantarnos, debe de animarnos. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36, da testimonio de la vida de un hombre que nosotros hemos admirado. Él escribió los mejores salmos. La Biblia lo define como un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el Salmo 13, verso 36, Hechos 13, verso 36, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Mira, dice, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue el dulce cantor de Israel. Pero Dios define la vida de David diciendo que él sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Yo quiero resaltar la palabra servir, la palabra generación y la palabra propósito, porque definitivamente propósito lo es todo. Dios es un Dios de propósitos. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de la idea que Dios tuvo al crear todo lo que hizo. Cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, hablamos de entender la razón, la idea que Él tuvo al crearnos. Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Todos los seres humanos en este planeta nacieron con y por propósito. Todo lo creado, Dios lo creó con propósito. Sin el propósito, la vida es un experimento y una travesía fortuita que da por resultado solo frustración, desánimo y fracaso. Mira, voy a hablarte de algo muy, pero muy importante. Por eso, Padre, yo oro en esta hora que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación
ungimos nuestras cabezas, nuestras mentes, nuestro ser con la sangre de Cristo para que haya libertad para escuchar y que esta palabra sea una palabra revelada, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Alcanzar y cumplir propósito en la vida debe ser la meta principal de cada uno de nosotros. O sea, lo peor que puede suceder en tu vida es que nazcas, vivas y mueras sin saber para qué naciste, para qué viviste y para qué moriste o para dónde te fuiste después que moriste, ¿no? Todas las cosas comienzan y finalizan con propósito. El propósito de Dios al crearte es que tú seas una persona para su gloria. Él antes de la fundación del mundo tenía un hijo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo que el Padre no tenía era una familia y Él soñó con nosotros, con la humanidad, hacer de la humanidad una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Así que cuando Dios plantó a Adán y Eva, esa era la razón principal. El hombre estaba puesto para dominar la tierra, estaba puesto bajo el hombre fue puesta la administración de la tierra. El ser humano, el representante de Dios en el planeta Tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron, endosaron esta responsabilidad y privilegio a Satanás, a nuestro enemigo. Por lo tanto, el hombre se independiza de Dios. El mayor pecado del hombre en el huerto del Edén fue independizarse de Dios. Y como consecuencia de eso, el hombre se pierde, pero Dios, a pesar de que el hombre se pierde de su comunión con Dios, de su relación con Dios, Dios no desiste de su propósito original. Dios creó al hombre para su gloria, creó al hombre para cohabitar con Él, creó al hombre para bendecir al hombre, para que Él se desarrolle. Y cuando el hombre se desarrolla y libera su potencial, Dios es glorificado. Es como los papás cuando ven que sus hijos se desarrollan, cuando ven que sus hijos lucen, cuando ven que sus hijos crecen espiritual, emocional, físicamente bien. Entonces los papás sienten alegría porque ven que su hijo se está desarrollando, ¿no? Ellos piensan que sí, que los hijos tienen propósito. Así que el propósito de Dios al crearte es que tú seas para su gloria. Esta es la razón por la que Él espera que desarrollemos todo nuestro potencial. Escúchame bien, potencial es las habilidades, capacidades, dones, talentos, todas las virtudes que hay dentro de ti. 7.000 millones de personas en el planeta Tierra, nadie idéntico a ti, eres único y tú vienes con una misión única. Nadie tiene las huellas digitales que tú tienes, el iris de tus ojos que tú tienes, el tono de voz que tú tienes, el código genético que tú tienes. Tienes una asignación dada por Dios y tienes que descubrirla. Y en la medida que la vas descubriendo te vas a dar cuenta que dentro de ti tienes todas las capacidades, escúchame, para poder cumplir bien con la misión que Dios te ha encomendado en la tierra. De eso te voy a hablar. Así que disponte, por favor, porque se viene grueso, pero sabes que el Espíritu Santo está acá para ayudarte a entender así. Aun cuando sea contundente, algunas palabras y conceptos, Él te va a ayudar para entender. Tu existencia, mi querida, mi querido, es la prueba de que esta generación necesita algo que tu vida ofrece. David venía cargado con potencial, con gracia, con bendición para bendecir su generación. Tú también vienes con gracia para bendecir gente en tu generación. No eres asignado a todas las personas de la tierra, pero tu vida tiene sentido cuando te conectas con Dios y hay gente que es bendecida porque tú luces, porque tú te desarrollas, porque tú cumples con la misión que tienes que cumplir. Cuando una persona se niega a liberar su potencial, cuando una persona se niega a asumir responsabilidad sobre sus habilidades, ahí dije dos palabras complejas. Asumo responsabilidad sobre mi habilidad. Por ejemplo, un chiquito es bueno para la música. Los papás captan eso, bueno para la música. Entonces dice, ya, lo vamos a mandar a estudiar. Él va a tener que asumir responsabilidad sobre la habilidad que tiene, porque hay que sacarle el jugo a esa habilidad. Y esa habilidad se va a desarrollar en la medida que la persona asume responsabilidad para potenciarla. ¿Qué hubiese sucedido con el fútbol si Ronaldinho se hubiese rehusado a jugar como jugó? No, a mí no me vengan a decir que el Messi es el mejor jugador del mundo.
No, cuando yo veo al Ronaldinho ese me da, pero es una alegría. ¿Cómo la hace? ¿Cómo tira para allá? Si la pelota mirando para el otro lado. No, es capísimo el tipo. No hay otro. Cámbiese. No es Messi. No es Cristiano Ronaldo. ¿Y qué hubiese sucedido del fútbol si ese muchacho no hubiese hecho lo que hizo? O sea, nosotros hubiésemos siempre pensado que el estilo de fútbol era el estilo Messi y al estilo Cristiano Ronaldo, que son mete goles nomás, po. Pero este no, pues este te la danza, ¿no? Te la danza, pa, pum, pa, cha. No, sí. Es espectacular. Para los que no saben de fútbol, estoy hablando de Ronaldinho, de Gaucho, ¿cómo le dicen? Gaucho, cierto. Ahora, lo que estoy diciendo es que él asumió responsabilidad sobre su habilidad. Y de chiquitito se dedicó a eso. Así que tu existencia es la prueba de que esta generación necesita algo que tu vida ofrece. Y esta es la razón por la que nadie puede hacerte, escúchame, sentir inferior sin tu consentimiento. Dios quiere que tú brilles. Dios te creó para que tú realices y desarrolles tu potencial. Y como Él te creó para eso, y tienes dentro de ti habilidades y capacidades únicas, esta es la razón por la que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Ay, que estoy achicado porque dijeron esto, que me dijeron de acá, de allá. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que ser como el pato que se mete al agua y no se moja. ¿Qué digan? ¿Qué digan? Lo importante, si dicen cosas malas de ti, lo importante es que no sea verdad. Ahora, piensen cómo miraba David su vida. Él en el Salmo 139 miraba su vida y dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cualquiera que lo mira dice, este es argentino. Porque este se mira y dice, wow, dice, te alabaré. Se está mirando él, Pues dice, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, viste, ¿no? Y dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. David se mira, no hay que ser argentino para verse bien. Pero es que ellos se sobrepasan, pues ellos hablan más para de más. Nosotros hablamos para de menos, pues. Entonces, aquí vamos a encontrar el balance en David. Dios ve en ti lo que otros no pueden ver. Y Él ve que en ti hay cosas hermosas. Él no te creó un error. Y necesitamos aprender a creer lo que Dios dice de nosotros. Necesitamos aprender que de 7.000 millones de personas Dios nos hizo únicos. ¿Por qué vamos a querer repetir a otro? Alguien dijo, Dios te hizo original, rehúsate ser una copia. Sé tú. ¿Ves que cuando estás tratando de ser como otro, entonces Dios se agarra la cabeza y dice, si hubiera querido ser como otro, lo hago clon? Pero no te hizo clon, ¿no? Así que interesante es esto. Ahora, si te sientes bien contigo mismo, te sentirás bien con otras personas. En otras palabras, solo después que te veas como alguien que vale la pena, vas a poder apreciar a otros como personas que valen la pena. Recuerda, Dios ve en ti lo que otros no pueden ver. Te voy a contar una historia y te la voy a contar leída porque no le quiero sacar. Las historias se cuentan, algunos que cuentan las historias cuentan bonito y yo no quiero sacarle palabras bonitas porque de esa manera me gustó. Ya atardecía en aquella isla y un anciano escultor de la aldea iba camino hacia su humilde hogar. Ponele música de historia, ¿ya? Dice, ya atardecía en aquella isla y un anciano escultor de la aldea iba camino hacia su humilde hogar en las afueras. En su camino pasó por la gran mansión blanca del dueño de la plantación, quien junto con los trabajadores rurales estaban talando uno de los antiquísimos árboles que durante generaciones los había protegido del sol abrasador. El anciano escultor se detuvo y con brillo en sus ojos observó la madera sobrante y preguntó al dueño, ¿qué va a hacer usted con este sobrante de leña? A lo que el dueño le respondió, esto
en realidad solo es basura. Creo que solo servirá de leña para el fuego. El anciano escultor le pidió un poco de basura y con cuidado levantó en sus hombros el tronco lleno de nudos de aquel árbol. Con una sonrisa de gratitud, como pudo, llevó toda la distancia ese agobiante tesoro. La historia dice que luego de entrar a su casita, el anciano trabajó como que si tuviese instrucciones de liberar algo de aquel tronco basura, erosionado y lleno de nudos. A la mañana el sol se encontró al escultor dormido sobre el suelo de su casita, haciendo firmemente un hermoso pájaro esculpido. Había liberado al pájaro de la esclavitud de la basura de la madera. Más tarde puso al pájaro sobre la verja de la galería del frente y se olvidó de él. Una semana después el dueño de la plantación vino a visitarlo. Cuando vio al pájaro, ofreció comprárselo al precio que el escultor quisiera. Satisfecho porque había realizado un excelente negocio, el hombre se fue abrazando en su pecho con gran orgullo el nuevo tesoro adquirido. El anciano escultor, sentado en los peldaños de su humilde casita, contó sus ganancias y pensar que algunos miran, pero otros observan. ¿Cuántas personas son como el antiguo árbol? Atrapados dentro de ellos se encuentra un hermoso pájaro de potencial que tal vez nunca huele. La sociedad, al igual que el dueño de la plantación, no ve nada en ellos sino una persona inútil y sin valor en su camino hacia el montón de basura de la vida. La mayoría de nosotros no tenemos idea del tesoro contenido dentro del vaso de barro. Pero hay alguien que sí lo ha visto. Hay alguien que sí lo ha visto. Y hay alguien que está presto a trabajar en nosotros para que de nosotros pueda salir ese pájaro que pueda surcar las alturas. Por eso, mis preciosos, tú y yo tenemos que saber y creer que somos especiales para Dios. Somos valiosos e importantes para Él. ¿Qué pensó Dios al crear al hombre? Mira qué hermoso. El trabajo supremo de Dios llegó al sexto día de la creación, cuando creó Dios a los seres humanos. Dios declaró que su creación era buena. Así que lo que tú y yo debemos de pensar y saber es que Dios tiene buena actitud hacia nosotros. Él nos creó a su imagen y Él nos sacó de sí mismo. La Biblia dice que cuando Dios crea el universo, le habló a las cosas. Pero cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso que te digo que Dios tiene una buena actitud hacia ti. Él te creó a su imagen y te sacó de sí mismo. Y antes que comenzara el principio, Dios tenía un plan determinado para tu vida. Piénsalo y créelo. Tú no eres un error. Tú estás aquí porque Dios quiso que tú nacieras y nacieras con propósito. Hice el servicio militar en el interior de Arica, así que 2 años de sobra por todos esos que no lo hicieron. Y un día estaba ahí súper deprimido, haciendo guardia. Uno está esperando horas y horas ahí, solo. Estaba un poco deprimido pensando de cómo había sido mi vida. Entonces había pensado que como mi mamá se involucró con un hombre casado cuando ella tenía 14 años, ni modo que ella me haya anhelado, así que que yo quiero tener un hijo, que quiero tener un hijo, que quiero tener un hijo. Así que mi mamá no me anheló con todo su corazón. Mi papá era un viejo sinvergüenza, casado, que se metió con mi mamá. Ya los dos se arrepintieron y Dios los perdonó. Yo estoy hablando de la vieja vida. Así que tampoco mi papá me anheló. Yo era un problema para él. Así que imagínense yo pensando, no me amó mi mamá, no me amó mi papá.
O sea, estaba más deprimido que cucaracha en el desierto. Ajá. Y de repente dije, si no me anheló mi mamá ni me anheló mi papá, ¿quién da la pasada para que uno venga para acá? Dije, oye, hay personas que quieren tener bebé y no los pueden tener. Entonces yo vine. ¿Quién decidió eso? ¿Quién permitió eso? Y dije, cáspitas. Cáspitas en hebreo quiere decir asombro, ¿no? Dije, o sea que yo estoy acá porque aun cuando ni mi mamá ni mi papá me pensaron, Dios me pensó. Y es así. O sea, nadie está aquí por un chispoteo. Tú no eres un espermio perdido. Tú estás acá porque Dios dijo, yo te necesito en la tierra, yo voy a poner en ti una misión que cumplir y me voy a manifestar en su momento para que tú te enganches conmigo, me ames como yo te amo y puedas con mi ayuda desarrollar todo tu potencial. Dale el mejor aplauso al Señor. Dios planeó cada uno de tus días. Antes que fuese formado te conocía. Él tuvo gran cuidado al crearte, te creó lleno de potencial para que pudieras cumplir tu propósito en la tierra. Lo repito, te creó lleno de potencial para que tú puedas cumplir tu propósito en la vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos habilidades, dones, talentos y hay algunos que los hemos desarrollado, pero hay otros que están ahí en estado embrionario. Me encanta cómo canta Karenina. Es espectacular cómo canta mi hija. Pero ella tiene más dones que solamente cantar. ¿Y qué sería de nosotros si ella no cantara como canta? ¿Qué sería del Ronaldinho si no jugara como juega? ¿Qué hubiese sido de la Capilla Sistina si Leonardo da Vinci no hubiese pintado lo que pintó? O de Beethoven, de nosotros, ¿qué hubiese sido si Beethoven hubiese rehusado hacer todas esas composiciones que hizo? ¿Qué hubiese pasado si Carlos Wesley no hubiese escrito todos los himnos que hicieron grande el metodismo en el siglo XVII? Podríamos seguir mencionando tantas cosas que hubiesen sucedido o no hubiesen sucedido si personas hubiesen rehusado a desarrollar su potencial, lo que contenían dentro. Así que Dios te creó con potencial para que tú puedas cumplir tu propósito en la vida. Dios pensó que podrías agregar color al ambiente. Dios te está dando entendimiento de quién tú eres en este tiempo. Por eso Él dice, amados, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos, se consagren en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomen la forma de la corriente imperante, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes comprendan que hacer la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. Por supuesto, estar conectado con Dios es como que Dios viene y te empieza a desmalezar. El pecado era maleza. El diablo no quería que tú florezcas. Así como se opuso para que no floreciera Moisés, porque en Moisés había un libertador. Para que no floreciera Pablo, porque en Pablo había uno que iba a escribir, iba a traer revelación, 14 cartas del Nuevo Testamento. La revelación, uno de los que vio más y trajo tanta revelación para la vida del ser humano. Ajá. Así que fíjate, Dios pensó que podrías tú agregar color al medio ambiente. Dios te está dando entendimiento. Te dice, no te conformes a la corriente imperante. Renuévate en el espíritu de tu mente. Que tu fuente sea Dios, que tu sabiduría sea la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú recibes la palabra de Dios, entonces empiezas a ser sabio. Entonces empiezas a soñar. Entonces empiezas a tener acceso al pensamiento de Dios. Entonces en lo sé, no tengo, no puedo, no puedo, no sé, no tengo. Eso sale, esa es maleza que Dios saca de tu corazón y ahora te empieza a decir, si sabes porque tienes la mente de Cristo, si tienes porque Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, y si puedes porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Dale un aplauso al Señor. Así que mi querida, mi querido, no tomes la forma de la corriente imperante de la gente de este siglo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Por eso es que la idea de este mensaje es que después de oírlo, tú no tomes asiento cuando haya una persona a quien levantar. Que no te quedes en la esquina cuando hay un continente que atravesar. Que no chapotees en la piscina cuando hay un océano por cruzar. Una vez me leí algo: el hombre nunca podrá descubrir nuevos horizontes si no tiene el coraje para alejarse de la costa. Resulta confortante, mis hermanos, saber que cuando Dios nos encarga una tarea, Él pone a nuestra disposición desde antes de nacer todos los recursos del cielo para cumplir con esa misión. O sea, no estamos a la deriva, tenemos los recursos para llevar a cabo esa tarea. Así que sígame, por favor. Todos nacimos con un propósito que cumplir. Esto significa que debemos descubrir para qué fuimos creados. Esto es un proceso, ¿eh? Es un proceso. Yo de a poco voy descubriendo que puedo hacer más cosas. ¿Cuándo me imaginé que yo podía tocar guitarra? Ahora yo toco guitarra. No la aprendí ahora, le enseñé a algunos de esos cabezones que usted escucha acá, ¿cierto? No es por nada, pero... Y hay un montón de otras cosas que yo he aprendido a hacer y que no me imaginé que podía hacer. Porque pareciera que en mi primera etapa antes de conocer al Señor, la canción que yo escuchaba es que no sé, no tengo, no puedo, no puedo, no sé, no tengo, no tengo, no sé, no puedo y no puedo, no sé, no tengo. Y Dios ha tenido que trabajar en mi vida. Ha tenido que sacar paradigmas, sanar traumas, miedos. Ajá. Así que debemos descubrir para qué fuimos creados. ¿Y cómo descubro? Conectado con el Señor. El Señor nos ayuda. No es una obra humana, es la obra de gracia del Señor en nosotros. El Espíritu Santo es el que te ayuda para que tú pongas manos a la obra en el cumplimiento de tu propósito. Así que todos nacimos con propósito que cumplir. Esto significa que debemos descubrir para qué fuimos creados, porque el plan ya está escrito y lo que tenemos que hacer es afinar el oído espiritual para que Dios sea revelado a nuestras vidas y sus planes con Él. Pablo, el apóstol Pablo, al descubrir la razón por la cual había nacido, él escribió: Dios me había apartado, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Simplemente ya Dios me reveló y ahora me pongo a hacer lo que Él me pidió. Cuando descubrimos, mis hermanos y hermanas, el propósito de Dios para nuestra vida, nada nos detiene y la vida cobra sentido. La vida no tiene que ser aburrida, no tiene que ser monótona, no tiene que ser sin sentido. La vida es para ser vivida al máximo, con dirección, con pasión y propósito. Miles Monroe fue con un amigo a Europa. Él ya por si acaso, él ya está en la gloria. Es un escritor, fue un conferencista, un pastor, un predicador. Hartas cosas fue. Y dice que su amigo lo llevó y tuvo la posibilidad de manejar en una carretera donde no hay límite de velocidad. Así que el amigo le pasó el superauto y dice que él le había sacado 146 kilómetros por hora normal, lo que más había sacado un auto. Y dice que se sube al super hiperauto. Estoy predicando con efectos especiales, ¿eh? Le sacó 184 kilómetros por hora. Dice que iba así, ¡buah! Pensando que parece como que estaba pecando, pero no estaba pecando porque no había límite, porque estaba permitido, pero el paradigma lo estaba gobernando. Y dice que de repente iba, pero al máximo así, como sintiéndose, y de repente no sabe de dónde sale un Mercedes, ven, así dice, 240 kilómetros por hora. Dice que casi se baja porque pensó que el auto se le había parado. Ah, no, te imaginas. Bueno, ahí aprendió cómo es que nosotros
Escuche, no le sacamos potencial a la vida, pues. Nosotros no, si ya yo crié, ya no quiero más, ya tengo mi casa, ya tengo mi auto, entonces no más. Ya me jubilé. Esa palabra jubilar es un atentado a tu desarrollo, al propósito de Dios. Tú te vas a jubilar de una función, pero no te jubilas ni de la vida, ni te jubilas de seguir avanzando la vida. No tienes para qué empezar a morirte una vez que le dicen en su trabajo: a mi amigo, usted se jubiló. Para nada. Usted no termina de cumplir su misión hasta que Dios lo llama y lo gradúa. Así que no nacimos como un accidente, un deseo humano. Somos el cumplimiento del plan divino de Dios, y es fascinante comprender que el cielo lo grita por doquier. Fuimos creados con propósitos maravillosos. Si vivimos nuestra vida con sentido y propósito, escúcheme, dejaremos un impacto en nuestras generaciones y seremos plataforma para los que vienen después de nosotros. Tal como se escribió de David, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, dice, y fue reunido con sus padres. David sirvió a su propia generación. Cada ser humano es la respuesta de Dios a una situación que debe ser atendida. Así que Dios tuvo una idea y creó un ser humano para llevarla a cabo. Dios tuvo una idea y creó a Delia para llevarla a cabo una parte, a Ámbar para llevarla a cabo otra parte, Karenina llevarla a cabo otra parte, María llevarla a cabo otra parte. Dios tuvo una idea y te creó a ti para llevar a cabo esa idea. Cada persona es la respuesta a una oración de alguien en algún lugar. Usted y yo estamos aquí para escribir una historia, cumplir una misión y vivir una vida. Y entre más temprano lo descubramos, más apasionante será nuestra existencia. No hay cosa mejor vida que vivirla en comunión con Dios, que vivirla bajo la dirección de Dios. Escúcheme, mi hermano, mi hermana, me quedan 3 minutos, no puede ser. Hay canciones por escribir, empresas por iniciar, gente por ser sanada, seminarios por ser dictados, hay libros que no se han escritos, hay ministerios que deben empezar, hay colegios que deben de fundarse, hay animales que los veterinarios deben sanar, hay inventos por ser creados, hay leyes en el Senado por reescribir, buenas, hay goles por anotar, hay aviones por pilotear, diseños por desarrollar, y cada una de ellas Dios creó personas teniendo en mente lo que llevarán a cabo. Así que usted tome la decisión de buscar en Dios para tratar de contestar la pregunta: Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? No, yo vivo a mi manera, yo creo a mi manera. Cuando tú le preguntas: ¿y usted qué es? ¿Usted es evangélico? No. ¿Usted es católico? No. ¿Usted es mormón? No. ¿Testigo de Jehová? No. ¿Usted qué? No, yo creo en Dios a mi manera. Y uno sabe que no cree nada, pues como cuando yo soy del Colo, jamás ha mandado una cuota para el Colo. Pero no son, ¿no? ¿Sabe? Es distinto cuando tú entregas tu vida al Señor, entras por la puerta que es Jesucristo, entregas toda tu vida a Él, te conviertes en su discípulo, su discípula, y Dios empieza a revelarte qué pensó cuando pensó en ti. Ajá. Si David tuvo un propósito de Dios para su vida, si tuvo una asignación para su generación, ¿será que yo tengo un propósito también? ¿Será que cada ser humano tiene uno? Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Creo que el versículo mencionado anteriormente encierra o es la descripción de una vida que llegó verdaderamente a su consumación. Dice, después de servir a su propia generación. Imagínate que en tu epitafio se escriba: aquí yace fulana de tal que sirvió a su propia generación. Lo mismo vemos en Jesús. Jesús le pudo decir al Padre que había terminado la obra que le había encomendado, a pesar de haber quedado tanto por hacer. Pero Él, estando en la cruz, dijo: Padre, consumado es. Todo lo que era necesario hacer para la redención de la raza humana ha sido hecho.
Aquí yacen los restos de una persona que pudo decir, terminó su tarea, consumado es. Vivió para cumplir propósito y lo terminó. ¡Wow! A mí me pasa cuando de repente voy a los cementerios, he tenido que hacerlo bastantes veces en el tema de la pandemia, me vengo de regreso meditando y me pongo a mirar lo que dicen ahí, ¿cómo se llama? Dígamelo más fuerte. Lápidas, correcto. Y ahí dice, te extrañaremos mucho, nos dejas un gran vacío, nació tanto, murió tanto. Pero imagínate que se diga, aquí yacen los restos, si es que el Señor tarda en venir, por supuesto, aquí yacen los restos de una persona que vivió y murió para cumplir propósito. ¡Wow! Jesús entonces no hizo nada más ni nada menos que lo que su Padre quería que hiciera. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Solo conoció su propósito claramente y por eso pudo terminarlo. Así que tú puedes descubrir el propósito para el cual fuiste creado. Solo tienes que tomar las decisiones necesarias para vivir para Él. Así que no desperdicies tu tiempo, tus recursos, tus relaciones haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer y que tan solo te traerán frustración, desgaste y pérdida en la vida. Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Cierro con esto. Me faltó mucho para decir, pero la próxima se lo digo. La más grande tragedia en la vida no es la muerte. Hay algo más trágico que la muerte. Y es la vida, vivir la vida sin cumplir propósito. Propósito de descubrir la intención de Dios del por qué he sido creado. Tenemos la tendencia a seguir el común de los mortales. Nacer, vivir, casarse, tener hijos y morir. Eso es el todo de la vida. Hay una triste realidad en el mundo. La gran mayoría de los seres humanos solo existen. Ellos no comprenden que hay una razón mayor para vivir. Hay algo más en la vida que solo nacer, crecer, reproducirse y morir. La vida de un ser humano se resume en los epitafios. Si tú tuvieras que traficar o que tú tuvieses que definir la vida de una persona en una pizarra, sería un punto, una rayita y un punto. Lo que importa es la rayita. ¿Qué hiciste entre el momento que naciste y moriste? ¿Qué representa esa rayita que hizo la persona en la vida? Por eso el doctor Miles Munro dice, el lugar más rico de este planeta no son los campos de petróleo de Kuwait, Irak o Arabia Saudita. Tampoco son las minas de oro y diamantes de Sudáfrica, las minas de uranio en la Unión Soviética o las minas de plata de África, aunque tal vez, o de plata de África, aunque tal vez les sorprenda, los depósitos más ricos de este planeta se encuentran tan solo a un par de cuadras de su casa. Descansan en el cementerio local, enterrados debajo del suelo, dentro de las paredes de esos terrenos sagrados. Hay sueños que nunca lograron cumplirse, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron, pinturas que nunca llenaron un lienzo, ideas que nunca se compartieron, visiones que nunca llegaron a ser realidad, inventos que nunca se diseñaron, planes que nunca fueron más allá del tablero del dibujo de la mente y propósitos que no se concretaron. Nuestras tumbas están llenas de potencial que continuó siendo potencial. Qué terrible. Hay algo más en la vida que simplemente nacer, crecer y reproducirse. Hay preguntas que continuamente están presentes para nosotros. El tema es, Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? La respuesta siempre estará en Jesucristo. La respuesta siempre estará en la palabra de Dios. La respuesta estará en la dependencia que nosotros tengamos del Espíritu Santo en nuestra vida en consagración. Oro en mi corazón para que te enganches con estas ideas, para que te propongas dar lo mejor de ti en la vida y hacer lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer y que trae de bendición para la gente. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar si no cosechas. Hay segmentos a los que has sido asignado y que nadie puede llegar a esos segmentos, querido. Esa gente te escucha, esa gente te respeta, a esa gente edificas. Así que ánimo,
vaya adelante, anímese para vivir, mientras el enemigo quiere que tú te encierres en tu casa, te metas en un sistema de depresión, diciendo que no vas a hacer nada para no generar problemas. Te voy a decir una cosa: Él puso fe en tu corazón para que produzcas la diferencia, pero provocar la diferencia implicará tomar riesgos, implicará pagar un precio, pero no importa, haz las cosas a pesar del miedo. Fracasaste una vez, 2 veces, la Biblia dice que no dejará desamparado al justo, que 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Anímate, sigue soñando, porque Dios no ha terminado de cumplir su obra en ti. Amén. Póngase de pie, por favor.